Tengan muy buenos días en esta mañana, amigos y personas que visitan nuestro canal llamado Buscad a Jehová 1 y también los que nos visitan en la página de Facebook llamado Buscad a Jehová 1. Les deseo que Dios les pueda bendecir y les pueda prosperar sus vidas. En esta mañana, con la ayuda de Dios, voy a tocar un tema muy interesante para cada uno de nosotros y no sé si le vaya a sorprender, pero el tema tiene que ver con el ámbito político también. Nos vamos al libro que vamos a tomar en esta mañana como referencia, es el libro de Marcos. El capítulo es el capítulo 3 y el versículo es el versículo 1, 3:1. Nos relata de esta manera el libro de Marcos, nos dice ahí: otra vez Jesús entró en la sinagoga y había un hombre que tenía seca una mano y le acechaban. ¿Quiénes le acechaban? Los fariseos, para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Le dijo al que estaba minusválido: levántate y ponte en medio de la sinagoga, en medio de toda la gente que está aquí alrededor. Y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. ¿Quiénes? Los fariseos. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Donde los fariseos, dice, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Hagámonos una pregunta: ¿quiénes eran los herodianos? Primeramente encontramos de que los herodianos eran judíos que estaban a favor de Herodes. Eran un partido político minoritario, pero que estaban a favor de Herodes. Estaban a favor de que continuara la dinastía de Herodes, porque esto les convenía políticamente y porque también los judíos querían la continuación de la religión judía. Ahora, estos eran los herodianos. ¿Y los fariseos quiénes eran? También eran judíos que querían la continuación de la religión judía, pero estos no estaban a favor de Herodes. Eran enemigos. Los fariseos y los herodianos eran enemigos. Pero en esta ocasión se unen para tratar de destruir a Jesús. ¿Por qué? Porque realmente Jesús le decía sus verdades a los fariseos y esto no les gustaba. Entonces ellos toman la decisión de aliarse con los herodianos, con los judíos que estaban a favor de Herodes. Pero noten lo que nos dice la palabra. Nos dice: y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. En otras palabras, querían matarlo, querían eliminar a Jesús. Ahora, hay otro versículo más adelante donde Jesús también le dice a sus discípulos: habían olvidado traer el pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo: es porque no trajimos pan. Eso lo decían sus discípulos, porque no entendían lo que Jesús les quería decir. Ahora, noten la palabra que Jesús utiliza aquí. Le dice: guardaos, cuídense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes y de sus seguidores, los herodianos. Ahora Jesús les hace una advertencia. Aquí Jesús les advierte a ellos por qué deben de guardarse, porque en el contexto tenemos que los herodianos eran judíos y eran un partido político de aquel tiempo que querían la continuación de Herodes. Pero ¿por qué Jesús les dice guardaos? Y es porque, hermanos,
Hoy tenemos en día, y precisamente ese es el tema que quiero tocar en esta mañana, se llama los herodianos modernos. Todavía hay gente que aún llamándose cristiana, siendo religiosos, tienen a Dios en un segundo plano y tienen en primer plano a los políticos, la ideología política, eso está en primer plano en su vida. A mí en lo personal les voy a contar algo, me da tristeza el haber platicado con un hermano de la iglesia donde yo me congrego y hablamos acerca de esto, un tema controversial en El Salvador, que son las pandillas. Y hablábamos y le decía yo, mire, el día que, y lo voy a decir muy claramente, el día que se implemente en El Salvador la pena de muerte, el pandillero lo va a pensar antes de cometer una fechoría, porque sabe que le espera la pena de muerte. Y él me decía de esta manera, mire, si se implementa la pena de muerte, se está llevando a cabo un genocidio. Entonces, me quedé sorprendido, un genocidio. Pero si este país, El Salvador, siempre ha estado en genocidio desde hace muchos años. Y entonces, y me sale con aquello donde dice, me citó él todavía, es que dice la palabra que no matarás. Entonces digo yo, o sea, solo los delincuentes tienen derecho a matar. Y la justicia no los puede matar a ellos. Y me quedé sorprendido de ver cómo un cristiano evangélico está a favor, no a favor, defendiendo de que continúen vivos los delincuentes, esos asesinos. Y entonces hay algo que realmente esta persona tiene una ideología política dentro de él, una ideología política de corte izquierdista. Y entonces, no solamente él, hay muchas otras personas que he conocido que tienen ideología política de izquierda, socialista o comunista, y sin embargo ellos cuando se dan situaciones en las cuales los líderes políticos cometen alguna fechoría, a ellos como que ellos nunca los critican. Es más, a veces creo que les agrada que ellos cometan fechorías, roben, mientan, defrauden, hagan toda clase de maldades. Nunca les he oído criticar el estilo de vida de ellos, de estos tipos corruptos. Y entonces, ¿por qué traigo a colación esto? Porque Jesús le dijo a sus discípulos, guardaos de la levadura de Herodes. ¿Y quién era Herodes? Pues era el gobernante de aquel tiempo. Un gobernante romano, político, y no era muy buena pieza, porque los herodianos tenían su mala fama también, ¿verdad? Trataban de congraciarse con los judíos, pero realmente a ellos no les interesaba el bienestar del pueblo judío. Y así vemos como hoy en día la ideología política de izquierda se ha infiltrado en la mente de muchos hermanos y ellos también llegan a simpatizar con esa ideología. Y el hecho de simpatizar con esa ideología a ellos los convierte también en unos herodianos modernos que están a favor de la política de izquierda. Ahora, si alguien ve este video y va a decir, mire que hay con la derecha, también la derecha tiene sus cosas malas, pero son más sinvergüenzas los corruptos políticos de izquierda. Ahí usted dígame lo que quiera, le doy permiso para que comente en este post y diga lo que quiera, pero es una realidad que vivimos a diario. A mí me sorprende cómo mucha gente se queda callada, no dice nada. Mienten los políticos, roban, defraudan, ponen impuestos y la gente se queda callada, no dice nada. Pero si un político del otro bando, del bando derecho, ¿verdad? Le sacan algo malo, sí se llenan la boca, hablan hasta lo que no deben, inventan cosas solo porque es de derecha. Y entonces vemos cómo se ha infiltrado
la política en la mente y en los corazones de algunos cristianos. Por eso Jesús le dijo, cuidado con la levadura de Herodes. Y hermanos, hoy en día debemos de tener mucho cuidado con eso. Hay gente que llamándose cristiana anda metida en cosas políticas. Aquí en nuestro país, dentro del gobierno, dentro de la Asamblea Legislativa, hay personas que yo no sé si tal vez en un tiempo fueron cristianos, pero ahora no se les nota mucho. Quizás el bienestar, el estar beneficiado por los beneficios, valga la redundancia, que ofrece el gobierno, ¿verdad? Los beneficios, el bienestar, el temor a perder su puesto político, todas las bienaventuranzas que ellos gozan dentro del gobierno, quizás por eso es que ellos se callan, se hacen de la vista gorda con la corrupción y no denuncian lo que realmente debe de ser. El que está dispuesto a hablar en contra de la corrupción, siempre van a ver por una persona que hable, siempre van a haber miles dispuestos a callarlo. Porque así es, así funciona el sistema en este mundo. Este sistema en este mundo está en manos del diablo. Y como es del diablo, él hace lo que le da la gana. Y le da el poder a quien le da la gana. Y quien va en contra de esto, trata de ser silenciado siempre por los malos. Jesús ya nos advirtió. Hay dos grandes peligros para el cristiano. Uno es volverse religioso, volverse un fariseo, que trata de imponer doctrinas de hombre en vez de enseñar la palabra de Dios. Y la otra amenaza más grande para el cristiano hoy en día es adoptar una ideología de izquierda. ¿Y por qué lo digo francamente y abiertamente? Porque la ideología de izquierda es atea, no creen en Dios. ¿Y por qué hoy se ha infectado el país con esta clase de doctrina? Porque es mucho más fácil. Yo lo reto a usted para que me enseñe a algún político izquierdista que esté adentro de una iglesia leyendo la palabra de Dios. Algún político de izquierda que vaya constantemente, se congregue constantemente todos los domingos en una iglesia cristiana evangélica. Lo reto a que le tome fotos alabando y adorando el nombre de Dios. Lo reto a que le tome fotos leyendo la palabra de Dios. No hay, porque ya el sistema los absorbió, se los tragó a ellos. ¿Y por qué? Todo por los bienes materiales, todo por los beneficios que le puedan otorgar por estar del lado de los herodianos modernos. Así que, hermanos, tenga mucho cuidado. Si usted también ha adoptado esa ideología de los herodianos modernos, debe de examinar su evangelio. Examínese a usted mismo si realmente es cristiano de verdad. Si usted también si usted también llega a pensar, mire, el matar a un delincuente mediante la pena de muerte, eso es malo, va en contra de los principios de Dios. Yo creo que quizás usted no ha leído la palabra de Dios. No sabe lo que es un Dios de justicia. No sabe que algún día Dios va a hacer justicia y va a arrancar la cizaña y la va a quemar en el fuego. Y la cizaña es el maligno. No se engañe, mi hermano. No se engañe, el maligno va a ser erradicado. Ahora, solo los que aman a Dios y su justicia van a alcanzar misericordia. Así que este ha sido un breve mensaje en esta mañana, mi hermano. Que Dios le bendiga y que tenga muy buen día. Espero no volverme su enemigo mediante este mensaje, porque mi objetivo ha sido anunciar la palabra de Dios conforme lo dice Jesucristo. Debemos de guardarnos de la levadura de Herodes, de los herodianos modernos, que quieren que enfoquemos nuestra mirada en el hombre y no en Dios. Que tenga muy buen día, que Dios te bendiga. Y como siempre decimos al final, buscad a Jehová mientras éste pueda ser hallado. Dios te bendiga.